action that is happening right now. That is the main characteristic of the present progressive, que describe su característica principal, que describe acciones que están sucediendo ahora mismo. For example, my sister is working in Mexico City. Check. Is working, está trabajando. The boys are playing basketball. Los niños o los muchachos están jugando. Tenemos dos verbos, verbo to be con verbo ing. I am studying English. We have here am and the verb with ing. Esta es la principal característica. Is working, are playing, and studying. Vean, verbo to be is, are, am, más otro verbo con ing. Y el tercero, que es el tema del primer semestre, es el simple present o presente simple. Express routines, que expresa rutinas. Por ejemplo, I visit my grandparents on weekends. They practice volleyball every day. Vean cómo es diferente. Ay, ¿qué hice? Permítame, regresamos acá. Vean que son diferentes. Veamos, aquí tenemos el verbo to be. Verbo to be. Así lo vamos a identificar en el examen como verbo to be en presente. En cambio, el progresivo, vean la gran diferencia, que sí está el is, pero hay otro verbo con ing. Entonces lo identificamos como present progressive. Sí se parecen, pero aquí hay un is solito, el verbo to be, y aquí está el is, pero acompañado de otro verbo con ing. Luego tenemos el present, simple present o present simple, donde el verbo, si bien aquí hay un ing, si no ubicas que es durante, ves un ing, dirías es presente progresivo, pero le faltaría el verbo to be. Entonces aquí es she writes, el verbo va en forma simple y en este caso se le agrega una S. Ahorita vamos a ver también esta parte. Las oraciones también pueden venir en negativo, pero vean la gran diferencia aquí. Is not es el mismo verbo to be en not. Isn't y writing está en negativo, pero sigue estando el verbo con ing. Y hace la gran diferencia por el auxiliar those. Y te recuerdas que el do y el those son auxiliares del presente simple y acompañan al verbo, entonces debe estar el auxiliar. Entonces, cuando están en negativo, bien fácil de ubicar. Primero aquí está solito el verbo to be. Y aquí va acompañado con ing y aquí está el auxiliar con el not. Entonces, ¿qué hice? Bueno, estoy checando mi pantalla. Ahí está. Bueno, entonces aquí están estas tres diferencias. Ahora veamos aquí. Puede en el examen estar en interrogativo, ¿sí? Pero ve, aquí sigue estando el verbo to be, aquí sigue estando el verbo to be acompañado del ing, ¿sí? Está acompañado del ing. Y aquí otra vez está el presente simple. Y más adelante todavía con manzanitas. Mira, aquí está. Cuando tú veas un is o un are, estás hablando del verbo to be, grábatelo. A veces creemos que el verbo to be es otro verbo normal, pero no, el verbo to be siempre va a ser el am, el is y el are. Sí, siempre. Entonces, grábate esto, am, is,
are es el blando del verbo to be, solo que al conjugarlo surge el am, el is y el are. Este verbo es especial, no es como todos los demás. Al conjugarse cambia am, is, are, ¿sí? Pero es el mismo verbo to be, es el mismo verbo to be. Ok, aclarado esto, veamos la característica del presente progresivo. Otra vez va el verbo to be, pero va acompañado de un verbo con ing, siempre, siempre. Entonces, para que sea progresivo, debe llevar el verbo, debe llevar ing, pero lo acompaña el verbo to be. ¿Para qué? Para que diga estoy jugando, está platicando, estamos jugando, ando, ¿sí? Y a diferencia del presente simple, que el verbo va solito, no lleva ing, pero sí puede terminar en s o en es, s o es. Y si está negativo o interrogativo, utiliza cualquiera de estos dos auxiliares, depende de qué, del sujeto, ¿sí? Pero aquí no me quiero adentrar en todas las reglas gramaticales, solo ubica esto, el auxiliar de presente es el do y el those. Aquí nada que ver el verbo to be, aquí no es cualquier otro verbo menos el is, el am y el are, ahí no entran. Entonces, ver cualquier otro verbo, play, enjoy, write, watch, see, clean, el verbo que tú quieras, pero puede estar en forma simple, puede terminar en S, puede terminar en ES o también el uso de estos dos auxiliares. Veamos ejemplos. Ya dijimos que el verbo to be es el am, el is y el are. Veamos los ejemplos. Who is your best friend? Verbo to be, ahí está el is. Patty and Daniel aren't in the same class. That is verb to be because we have are, but in negative form. Tenemos el are en negativo. Is, are. I am in my best time of my life. That is verb to be. Check. Is, are, am. Verbo to be. Si fuera presente progresivo, con donde va el verbo to be más otro verbo con ing, observa, checa, observa, analiza la oración. Tenemos un verbo to be más otro verbo con ing. Empezamos con este. Who is dreaming in a best future? Dream es el verbo soñar, le agregamos ing. ¿Quién está soñando con un mejor futuro? Yo. Who is dreaming in a best future? Is dreaming. Ahí está, presente progresivo. Patty and Daniel are working in the same place, present progressive. Check the verb to be, another verb with ing. Verbo to be con otro verbo con ing. And then this example, I am reading a new book. Yo estoy leyendo un nuevo libro. That is present progressive. Chécale otra vez. Is, are, am, más un verbo, en este caso dream con ing. En este caso work con ing. En este caso read con ing. Ese es el presente progresivo. Verbo to be más un verbo con ing. Ahora vamos con los ejemplos del presente simple, que es diferente a los anteriores. Decíamos cualquier verbo que se te ocurra, menos el verbo to be. Ejemplos de verbos, hay muchísimos, pero bueno, aquí pusimos run, play, enjoy, work, feed, see, watch, cualquier verbo. Puede terminar en forma simple, puede terminar con S, puede terminar con ES. O puede tener cualquiera de estos dos auxiliares. El do puede estar en negativo don't, el those puede estar en negativo doesn't, pero al final es do y those, ¿sí? Veamos los ejemplos. Do you like basketball? Peter doesn't practice basketball. Where do they live? ¿Sí? ¿Y does she believe in God? Simple present. Vean, do, those, do, those. A lo mejor dices, llámese eso, ok, a lo mejor no le entiendo nada, pero tú ves un do,
tú ves un those, that is simple present. Con que tú veas do, those, eso es presente simple. Do, those. Puede estar en negativo, claro, pero está el do y el those, ¿sí? Entonces, eso es presente simple. La otra situación es que el verbo puede ir de manera simple, puede terminar con S o puede terminar con ES. Si te fijas aquí, no hay auxiliar, no hay verbo to be, solo está el verbo en forma simple. Puede terminar en S, normalito como tal, o terminar en ES. The baby cries for his mother. El bebé llora por su mamá. Y todos estos ejemplos son presente simple, ¿sí? Ahora sí, te voy a explicar cómo viene el quiz. De acuerdo a lo anterior, y vamos a regresarnos tantito, en este es donde está el am, el is y el are, que es el verbo to be, ¿sale? Luego, el progresivo, es cuando está el am, el is y el are, el verbo con ing. Y el último, es un verbo o un verbo con terminación S o un verbo con terminación ES o un auxiliar que puede ser el do o el dos. Entonces, estamos en estos tres temas. Verbo to be en presente, presente progresivo y presente simple, ¿sale? Entonces, veamos los ejemplos. Vamos al quiz. ¿Cómo viene el quiz? Permítanme. Estos ejemplos ya. Estos ya. Los ejemplos del presente simple. Bueno, ahí está. Es que algunos están escribiendo. No es obligatorio que estén acá. Es que, ¿cómo se dice? Bueno, es voluntario, esa es la palabra. Bueno, entonces, ojalá, y si gusta alguien participar. ¿Cómo esta oración? My mother is a very kindly woman. ¿Qué tiempo es? Si gusta alguien contestar. Bueno. Esta oración, si se fijan, aquí está el is, es el único verbo. Un tip también, que después del sujeto va el verbo to be, el is, bueno, cualquier otro verbo, pero el tip es que primero ubiques el sujeto porque inmediatamente está el verbo. Entonces, si ubicas primero el sujeto, vas a encontrar el verbo. Entonces, el is está solito, es verbo to be. En el examen vienen las opciones y tú vas a elegir, pero aquí solo está el verbo to be, ¿sí? Vamos con el siguiente. Why are we helping to you? Y está esta oración, ¿no? Con sus opciones, obviamente. ¿Qué tiempo es? Analiza. Tenemos aquí are, un verbo to be, ¿verdad? En automático, bueno, un verbo to be y un verbo, sí. Ay, es que no tengo la otra pantalla. Perdón, profe, fui yo. Ok, ¿querías comentar algo? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, gracias por aclarar. Pensé que alguien quería participar. Bueno, observen, miren, tenemos aquí el are y tenemos otro verbo con ing. Entonces, si yo me regreso a lo que ya vimos, cumple esta condición de que está el verbo to be y otro verbo con ing. Entonces, esa oración es present progressive, presente progresivo, ¿sí?
Ahora me voy otra vez al quiz. Entonces, otra vez aquí. Entonces, como tiene el are y como tiene un verbo con ing, entonces es presente progresivo. Cuando veo el verbo to be, tengo dos opciones, o es verbo to be o es presente progresivo, pero tiene otro verbo con ing, entonces es presente progresivo. Si no estuviera este, entonces nada más estuviera esto y fuera verbo to be, pero tiene ambos, entonces es presente progresivo, present progresivo. Fíjate en este otro. Lo primero es el sujeto, ese mecánico. Luego te preguntas, ¿tiene verbo to be? Ay, ¿cuál es el verbo to be? Pues el is, el am y el are. ¿Tiene un am? ¿Tiene un is? ¿Tiene un are? No, no lo tiene. Entonces en automático ya está de presente progresivo y verbo to be en automático, adiós. Me queda el presente simple. Ahora, ¿por qué sí es presente simple? Primero, porque no hay verbo to be, no hay verbo con ing y tiene la terminación, observa, es. Y si no te acuerdas, nos regresamos acá en este de presente simple que decía, si un verbo está normal o termina en S o en ES, es presente simple, ¿sale? Entonces, regresándonos al quiz, ahí vemos fixes que termina en ES, ¿sí? Y entonces es presente simple. Ajá. Vamos con el 4. My parents believe in me. Tú analízalo, ¿sí? Tú analízalo. ¿Y cuál escogerías? Pregúntate primero, ¿de quién están hablando? My parents. Es el tip que les doy. Después de esto va a ir el verbo, siempre, siempre, siempre. Entonces, believe. Primero me pregunto, ¿hay verbo to be? ¿Hay un is? ¿Hay un am? ¿Hay un are? No. Entonces el A y la B ya desaparecen como opciones y me queda simple present. Y además el verbo está así, normalito. No hay are, no hay am, no hay is, no hay un ing, solo está el verbo, entonces es simple present. Número 5, ¿qué tiempo es? ¿De quién estoy hablando? Sisters, my sister, mis hermanas. Veo el verbo. Aquí está, y luego aquí está they y está otra vez are. ¿Qué tiempo es? Pues es verbo to be, aquí está el are. Entonces es verbo to be. No puede ser presente progresivo, ¿por qué? Porque requerimos otro verbo con ing para que cumpla como acá en el 2, que cumpla con la regla de que va un verbo to be más otro verbo con ing. Al ver el verbo to be, pues ponemos en duda, a lo mejor es presente progresivo. Sí, pero no hay un verbo con ing, entonces solo queda el verbo to be. Esta, la número 6, espero que ya tengas la respuesta en tu mente. Observa, ¿de quién estamos hablando? De Karen, aquí está Karen, ¿sale? Ay, ¿qué hice? Me regresé. Ahorita es lo de menos. Ahí está. De Karen, está Karen. Y veo el verbo, que hay un verbo con ing. Y además, antes de Karen está el is. Entonces, cumple la regla de verbo to be, verbo con ing. Entonces, es presente progresivo. Espero que sea la respuesta que tú ya tenías lista. Presente progresivo, ¿sí? Vamos bien, espero que sí. Espero que sí. Vamos con el siguiente. Número 7. A ver, observa, ¿de quién estamos hablando? De my mother. Y luego sigue el verbo, works. Tú dirías, pues ahí veo un ing y aquí también, during y morning, tienen un verbo. Es presente progresivo. Sí. ¿Y dónde está el verbo to be?
para que sea progresivo requiere su amiguis, que es el verbo to be, el is, el am o el are. Si no está, quiere decir que no es presente progresivo. During quiere decir durante la mañana. Entonces no es verbo, pero bueno, a lo mejor ni sé ni le entiendo nada, pero lo que sí sabes es que para que sea presente progresivo debe llevar sí un ing, pero acompañado del am o del is o del are, que es el verbo to be. Conclusión, esta oración está en presente simple. No tiene verbo to be, entonces no puede ser ni este ni este. Solo nos queda presente simple y termina en ese, el verbo. Ahí está. ¿Sí? Espero que vayan checando. Este está muy fácil de identificar. Lo que les digo, a lo mejor no le entiendo naita, como dicen los cubanos. Naita, pero ve el auxiliar do, este canijo do, y entonces me regreso y recuerdo que, aquí está, si tengo un do o un those, es presente simple. Presente simple, si está un do o un those, y recordemos que este tiempo es el fresa del inglés, no se lleva con el verbo to be, no se lleva con el presente progresivo, no se llevan. Este es el fresa del inglés, ¿no? Es el que más reglas tiene, es el que así como que hay que tener cuidado con él. Entonces nos regresamos al quiz. Ahí no era. Permítanme, ahorita nos regresamos, es lo de menos, hasta acá. Hasta acá, creo que sí. Y si no, nos regresamos. Bueno, entonces, decíamos, el verbo termina en S, ese ya. El do, aquí está. Entonces, si tiene el auxiliar do o those, es presente simple. Aquí, fíjate, no hay ningún verbo to be, no hay ningún verbo con ing, entonces en automático cancelo estas dos últimas y me voy a presente simple. Esta oración, obsérvala. ¿De quién están hablando? Del perro. No otro. Este perro. Dice ese perro, that dog is docile. ¿Qué tiempo es? Verbo to be, claro. Ahí está el is. No hay otro verbo que lo acompañe con ing. Estando el is solito, porque es dócil, ¿no? Ese perro es dócil, entonces es el verbo to be. Observa ¿de quién están hablando? Primera pregunta, ¿de quién están hablando? Brother, de mi hermano. Y luego está el verbo. ¿Es verbo to be? No. ¿Tiene un verbo con ing? No. Entonces es presente simple. Si no hay verbo to be, si no hay verbo con ing, en automático quitamos estas dos opciones. Vamos con la 11. ¿Qué tiempo es? Chéquenle. ¿De quién estamos hablando? De Jenny. Y luego de Jenny hay un verbo to be. Y luego del verbo to be, un verbo con ing. Entonces es present progressive. Present progressive. Ahí reúne ambas características, el is y el verbo con ing. Entonces es presente progresivo, ¿sale? Espero que vayamos muy bien. Siguiente, número 12. ¿Qué verbo? ¿Cuál es el sujeto? Your birthday. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Hay un verbo con ing? No, entonces es verbo to be, presente. ¿Sí? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ahí está. Bueno, esto es en cuanto a los presentes. Ahí está que te pido que en el examen primero pongas tu apellido paterno, luego el materno y luego el nombre. Y este es por la presentación de presente simple.
dejo de compartir. ¿Alguna duda de estos 3 tiempos? Porque vamos a pasar a los otros 3, que es pasado simple. Ay, gracias, Emanuel. Muy bien. Espero que vayamos bien, ¿sale? Bueno, ahora vamos a ver los 3 pasados, ¿sí? 3 pasados, los 3 pasados para que identifiques bien la diferencia entre uno y otro. Voy a compartir pantalla. Pero primero permítanme buscar la presentación. Aquí está. Bueno, ahora sí, podemos compartir pantalla. Fíjate la gran diferencia y al mismo tiempo pues se parecen. Realmente cuando te vas dando cuenta de que se parecen mucho, ya no, me imagino que ves cuadros y cuadros, ¿no? Algunos, no todos. Y dices, ¿y esto qué? De todos modos ni le entendí, ¿verdad? Pero el hacer los cuadros, la idea es de que primero veas las grandes diferencias y las grandes diferencias y las grandes semejanzas, porque también todos obviamente empiezan con un sujeto, un verbo y un complemento, pero van cambiando pequeñas reglas. Bueno, en este caso vamos a distinguir ahora los mismos tiempos, pero bueno, no los mismos tiempos, los mismos temas, pero en pasado. Es el mismo verbo to be, pero en pasado. En lugar del presente simple, ahora es pasado simple. Y en lugar de presente progresivo, ahora es pasado progresivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que, fíjate, teníamos en el otro, she is my best friend. Ella es mi mejor amiga. Y ahora el verbo to be en pasado que cambia a was. Entonces, aquí dice, ella es mi mejor amiga y ahora ella fue mi mejor amiga. Sigue siendo el mismo verbo to be, pero aquí está en presente y aquí está en pasado. Ajá, presente y pasado. Bueno, luego el mismo pasado progresivo que se compone del verbo to be con otro, con ing, claro, puede ser am, puede ser are, ¿eh? Con ing, ahora mira el cambio. Es igualito, pero ¿qué cambió el is por el was? Por ese pequeño movimiento ya estamos hablando en pasado. En pasado. Entonces observa cómo es muy parecido. Presente, is, pasado, was. Presente, is, pasado, was. Y writing se sigue escribiendo igual. Y entonces aquí dice, ella escribe una carta, ella estuvo o estaba escribiendo una carta. Esa es la gran diferencia entre presente y pasado progresivo. Veamos qué pasa con el fresón del verbo del do y el does, que es el presente simple. Vemos qué pasa. Decía, she writes during her vacation. Ella escribe durante sus vacaciones. Presente simple. Pues mira cómo cambia. Es lo mismo, pero ahora en lugar de writes tiene el pasado del verbo que es wrote. She wrote during her vacation. Ella escribió durante sus vacaciones. Y eso es pasado simple. ¿Qué pasa con el auxiliar? En el presente simple era el do y el does. Y aquí es bueno, ahorita el this, para que no me quede con, bueno, ahora puede estar en negativo, was not o wasn't writing. Presente, no, aquí es pasado progresivo, aquí le tengo que cambiar. Y aquí en pasado, perdón, sí, en pasado, el do y el does cambiaron a didn't, ¿sí? She didn't write during her vacation. Ella no escribió durante sus vacaciones, ¿sí? Pasado simple. Aquí el pasado simple es súper, bueno,
Súper fácil cuando es negativa o interrogativa. ¿Por qué? Porque está el did. Y viendo el did dices, pasado simple. Fíjate, puede estar en interrogativa. Y ahí está otra vez el did. ¿Sí? Aquí otra vez está el was. Pero bueno, solo cambió de lugar, pero sigue estando el was. Aquí el was con el verbo con ing. Ajá. Entonces, el verbo to be en presente es el is, el am y el are, y en pasado, was, were. Ese is, ese was, ese am se convirtieron en was y el are se convirtió en were. Estos dos es el verbo to be, pero en pasado, era, estaba. Y el pasado progresivo sigue teniendo su compañero con verbo ing, pero ahora el verbo to be es was, were. Se parecen muchísimo. Y aquí puedes encontrar un verbo, recuerda que los verbos en pasado es regulares e irregulares, que los regulares terminan en ed y los irregulares cambian su escritura. The write a wrote, sing sang, have had, drink drank, muchos verbos, ¿no? Y lo más facilísimo de este tiempo es el auxiliar did, que va con todos los sujetos, y cuando es did es pasado, siempre, siempre, siempre. Otra vez, was, were, verbo to be. Veamos, aquí hay ejemplos. Was. Who was your best friend? ¿Quién fue tu mejor amigo? Por ejemplo, en la seco. Acuérdate de tu mejor amigo o amiga. Patty and Daniel weren't in the same class. Entonces sigue siendo verbo to be, pero en pasado. I was in my best time of my life. Yo estuve en mi mejor momento de mi vida. Was. Verbo to be en pasado. Pasado progresivo, was, were, con un verbo con ing. Vean los ejemplos. Son los mismos de la anterior, ¿eh? Lo único que le cambié fue el was por el were aquí y por el was. Sigue estando con un verbo con ing, por lo tanto es pasado progresivo. Y el did, verbo, puede estar un verbo con terminación ed o con su pasado del verbo, y si no, está con el did. Veamos este ejemplo, mira. Aquí, este es obviamente un verbo regular porque termina en ed. Si tú encuentras una oración así, pues qué padre, porque ya recuerdas que la terminación ed es pasado. Si no está en pasado, va a estar un did. Entonces, si está el did, pasado simple. Si está el did, pasado simple. Si está el did, pasado simple. A lo mejor no sé qué es swept, pero aquí dice yesterday. Y ya sé que yesterday es ayer, por lo tanto es pasado. Y si no, va a estar un did y entonces ya sé que es pasado. ¿Sí? A lo mejor otra vez no le entiendo nada de nada aquí, pero yo veo un did, pum, es pasado simple, ya lo identifiqué. Did, pasado. ¿Sí? Termina en ed, pasado. No sé ni qué significa, pero dice yesterday, dice last night, dice last year. Bueno, es pasado. Todos siempre que hacemos un examen nos valemos de lo que el mismo examen nos proporciona, ¿sí? A veces muy claros, pero además tengo la base de recordar que si hay un did, está en pasado. Aquí está otro ejemplo, el drink, fíjate, en pasado drank. Aquí ya no es necesario porque está el did. Aquí también está el did. Aunque el verbo parece estar en presente, el did te dice, hey, eso está en pasado porque está el did, ¿sí? Y aquí este termina en ed. Ya me acordé. Si termina en ed es un verbo regular, está en pasado. Y si no, está el did y ahí está en pasado. Entonces tú bien ubicas, o sea, puedes ubicar bien los tiempos, porque el examen es eso, ubicar en qué tiempo está la oración, ¿sí? Veamos otros ejemplos. Bueno, ya viene aquí. Listos, 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 listos. Verbo to be, pasado progresivo, did.
pasado. Si no hay un did, observo lo que la misma frase me está diciendo. ¿Listos? Va. Aquí no van apareciendo, ya están todos. Número 1, my sister. ¿De quién estoy hablando? De mi hermana. Y luego dice spoke. ¿Hay un verbo to be? ¿Hay un was, un were? ¿Hay un verbo con ing? No. Y además yo me acuerdo que spoke es el pasado de speak. Y entonces es pasado simple. Espero que sí. No te me distraigas porque así va a ser tu examen, así va a ser tu examen. Mary was with me last vacation. Fíjense, aquí empiezan last night, last vacation, last night, otra vez last night, last weekend, ¿sí? Esos last es la noche pasada, las vacaciones pasadas, el fin de semana pasado. Obviamente todo esto es pasado porque separé las de presente con las de pasado, pero en el examen va a estar todo revuelto. Por eso no te distraigas. Vamos con el 2. Mary was with me last vacation. ¿Qué tiempo es? Por el was, verbo to be en pasado. Si hubiera otro ing, es otra cosa. Pero solo está el was porque está Mary was. No hay otro verbo, nada, verbo en pasado. Número 3, Michael was speaking. ¿Qué tiempo es? Progresivo, ¿verdad? ¿Cómo sé que está en pasado? Por el was, pasado progresivo. 4, fácil, el verbo termina en ed. Entonces es pasado simple. Número 5. Benny and David were sick. Nada más está el were, no hay otro verbo. Entonces es verbo to be en pasado. Número 6, Katie and Jesse were working. Es pasado progresivo. Un verbo to be, verbo con ing. Pasado progresivo. Rosie and I swam hours in the sea. Dirías, no lo entiendo esto. ¿Hay un did? No hay un did. Ok, ¿hay un verbo to be? No hay verbo to be. Si no hay verbo to be, entonces no puede ser ni la B ni la C. Entonces es pasado simple. Ya me pasé. El 8. Facilísimo. Ya seguramente ustedes dijeron, hay un did. Si hay un did, a ver, vamos a ver la regla. Vamos a buscar otra vez por acá. Was were. Si hay un did, es que pasado simple. Si hay un did, es pasado simple. Chéquenle bien, ¿eh? Si hay un did, es pasado simple. Resumen de estos tiempos. Verbo to be, was, were. Ven que en sus cuadritos ponían I was, you were, we were, she was, he was. Bueno, ese es verbo to be solito. Pasado progresivo, verbo to be, was, were, con otro verbo con ing. Pasado simple, el did o didn't, puede estar preguntando o negando, pero ahí está el did. A lo mejor no está el did, pero está un verbo con terminación ed. Es regular, es pasado simple. O un verbo irregular, si me acuerdo, ¿verdad? Pero siempre va a haber tips para ver qué sí tiene y qué no tiene. Entonces el ROT te dice que es pasado. Vamos con otros ejemplos. Were they watching TV at midnight? Vean, were watching, pasado progresivo. Ya me pasé. Permítanme, ahorita les regresamos. Es que hay varios. Les quise poner varios ejemplos para que estén listos. Todos saquen 10, pero ya de ustedes depende. Were watching. Luego, entonces es pasado progresivo. Aquí, número 2, they weren't. Está el were solito, no hay otro verbo con ing.
Ajá, entonces es pasado del to be. Número 3. Está facilísimo porque ya vi que estoy hablando de nosotros y el verbo termina en ed, ed. Y dijimos que si el verbo termina en ed es porque es un verbo regular y porque está en pasado. Pasado simple. Vamos con el 4. Caray, aquí pues no hay un verbo que termine en ed, no hay un was o un were, no hay un verbo con ing. Hago mis conclusiones, entonces no es pasado ni del to be ni pasado progresivo, por lo tanto es pasado simple. ¿Sale? Otros ejercicios. Espero que tú los vayas contestando, ¿eh? La idea es ayudarte, que tú cheques las diferencias. Jenny wasn't here. Jenny no está aquí. Más bien no estaba o no estuvo. Veo el was, no hay otro verbo, pasado del to be. Número 2, veo the boys studied in my house. Studied, ed, pasado simple. Número 3, Pamela gave me a present. Gave. No está el was, no está el were, no hay un verbo con ing, entonces es pasado simple. Aquí. Este está súper fácil, la 4. Ya la debes de tener en tu mente. ¿Cuál es la respuesta? Terry and John didn't forget my birthday. Didn't. Entonces es pasado simple. Pasado simple. Y creo que estas son de las últimas. Katy or Gary was having fun. Was having. Entonces es pasado progresivo. Si nada más veo el was, voy a creer que es pasado del verbo to be, pero no, porque acá hay otro verbo con ing. Entonces es pasado progresivo. Pasado progresivo. Luego, número 2, Tommy fed his pet. Aquí dices, no sé qué es fed, pero no hay un verbo to be, no hay was were, no hay un verbo con ing, entonces es pasado simple. Fed es el pasado de feed, que es alimentar. Tommy alimentó a su mascota. Pasa lo mismo con el siguiente ejemplo. Tommy forgot his exam. Forgot es el verbo, pero no es was were, por lo tanto no es verbo to be. Y si no tiene verbo to be, no puede ser pasado progresivo. Entonces es pasado simple. Lo mismo con el 4. My parents built a beautiful house. No hay verbo to be, no hay was were, no hay verbo con ing, entonces es pasado simple. Y ya terminamos. Es lo que quería explicarles. El examen viene así con, pues las opciones, con las opciones. Por favor, coméntenme si tienen alguna duda, si quieren checar algo, con confianza díganme. Gracias, Emanuel, por contestar. Muy bien, Yael, gracias. Dime, Jesús. Entonces el examen es el lunes. ¿A qué hora? Sí, ¿a qué hora salen el lunes de la escuela? Bueno, algunos nos vamos a ver el lunes. No, bueno, es que con cuarto I tengo hasta el miércoles. Miren, la otra semana, lunes, martes y miércoles tenemos los maestros para subir calificaciones, para que puedan imprimir boletas, para que puedan entregar. Entonces nos dan hasta el miércoles, pero resulta que algunos los veo hasta el miércoles. Entonces no puedo dejar hasta el miércoles hacer examen. ¿A qué horas saco resultados y a qué horas subo a plataforma? Entonces el examen, resumen, es de 8, voy a activarlo de 8 a 10 de la noche. Van a tener 2 horas para contestarlo.
Por eso este resumen, por eso este repaso, para que estén más preparados. Lunes de 8 a 10. Profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Muy bien, Dana. Pues gracias por acudir. Ya sí, les felicito por estar atentos. Siempre hace falta un repasito para estar más seguros, ¿no? Que estén bien, muchachos, y pues ya nos estaremos viendo si es que nos toca en la siguiente clase o ya directamente en el examen, ¿sale? Que estén bien, seguimos en contacto. Cualquier duda, pues reviso mi cel en la tarde. Casi en la mañana no, porque pues estoy ocupada, ¿sale? Entonces, pues nos estamos viendo. Gracias por acudir al llamado. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Emanuel, Dana, Yael.